antes que nada, gracias por esta entrevista, John Lee Anderson. Eh, Señalas varios aspectos en el prólogo a este libro, Los años de la espiral, cuando hablas en general de esta década que va de 2010 a 2020 en América Latina. Uno, pues, es la primacía del narcotráfico, como digamos, ha tomado toda América Latina. Otra es que China vuelve a ser, China empieza a ser un socio comercial importante en América Latina. Pero a mí me gustaría hablar de la marea rosa, de esto que tú llamas marea rosa y de su declive, de los líderes de izquierda en América Latina. Primero, ¿a qué crees que se deba el declive de esta llamada marea rosa? Mira, hay varias explicaciones, pero el que yo manejo, que para mí tiene su lógica explicativa, es que en gran medida lo que conocimos como el boom de la izquierda a partir de los años, finales de los años 90 hasta hace poco, y que pues al principio de esta década pasada estaba en su auge, en su apogeo, la marea rosada, estaba sustentado por el boom de los commodities, del petróleo de Venezuela, un poco de la entrada en el gran mercado mundial de las materias primas por parte de China en los años 90, que implicaba ya un gran mercado que compraba la soya o el trigo de Argentina, de Brasil, o el oro de Perú, o X minerales de más países, ¿no? Y que buscaba posicionamiento en un continente lleno de materias primas y sin economías mucho más desarrolladas que la extracción y exportación de esos materiales. Entonces, la figura emblemática de ese boom fue Hugo Chávez, que lideró y que montó ese caballo del boom de los commodities que hizo que entrara a Venezuela $1 trillón en un poco más de una década. Y por supuesto que había un Fidel Castro todavía que un poco intentaba dar ordenanza y ordenar un poco, liderar el proceso. Un poco autodidacta en el caso de Chávez, y caótico. Y entonces se vinculó diferentes cosas, diferentes realidades a ayudar a que eso se hiciera así, que la opción de la izquierda renaciera y que también fuera sustentado por dinero. Hubo un eclipse de credibilidad y de credibilidad de las democracias recientes de América Latina, década y media, 2 décadas después del final de la Guerra Fría, ¿no? Era la gran época de las privatizaciones y las gangas en que se hicieron tremendas fortunas de las economías. Se podría decir que el tesoro de América Latina fue sacado de un baúl y llevado y puesto en muchos bolsillos privados. También fue el auge del narcotráfico. O sea, todas estas cosas yo creo que coincidieron a que el electorado latinoamericano fuera adepto, susceptible a la noción de que la izquierda merece un chance, una segunda oportunidad. Ya esto no es la vida armada de los años 60, sino a través de las urnas, y por qué no. Pero al final de esta gesta, de la marea rosada, por llamarlo algo, ¿qué es lo que tenemos? En algunos lugares hemos visto que se han caído por la astucia de sus contrincantes, pero casi siempre fueron ayudados por la corrupción de sus propios gobiernos. O sea, la izquierda se corrompió en el poder. Yo no estoy hablando necesariamente de Lula mismo,
ni hablar de Dilma, no era corrupta. No. Pero que las estructuras que capitanearon sí lo eran. Ujú. Por lo menos eran susceptibles a ser fiscalizados y de tal manera que vinieron para abajo. Resultado, tenemos un Bolsonaro en el poder. El eclipse de la izquierda yo creo que se debe a eso, a que por un lado la corrupción de unos socialistas o exguerrilleros que al llegar al poder finalmente por las urnas tuvieron que capitanear, por más que seguían siendo socialistas en sus corazones, capitanearon países de capitalismo. Y en algunos casos tuvieron que hacer alianzas con esos capitalistas y en algunos casos fueron coopcionados o inclusive corrompidos personalmente por esa cercanía. Tiene que ver también, John, en todo esto que has nombrado, bueno, obviamente la corrupción, primero que nada, pero tendría que ver también, ¿crees tú, esta personalidad de algunos líderes que se han convertido tal cual en caudillos? Sí. En estos líderes de izquierda. Bueno, escribes una crónica fantástica sobre Hugo Chávez, el mismo Maduro, no sé, tal vez incluso rozándole por ahí a Evo, ¿no? Claro, sí. Sí, hay esa tendencia. Es curiosa que la izquierda haya ido por ese camino, pero ¿sabes qué? No es que ahora que lo pienso, pero también fue así en en Europa, cuando te acuerdas de las dictaduras del este antes del colapso de la URSS también. Es muy lamentable que fueron por ese camino porque la otra variante, la otra cosa posible hubiera sido un poco una revolución relativa socialdemócrata, ¿no? Claro. Algo como Pepe Mujica, que Exacto. pasó por exactamente lo mismo que los otros. O sea, era guerrillero. Coño, pagó 12 años en solitario. Terrible, Una sí. vida difícil. Y cuando llegó al poder, era casi como un monje en el poder. Era un tipo honesto, transparente, modesto, que, y obviamente de carne democrático. Uh-huh. Y nadie le podía decir que no lo era. No es así con los demás que intentan imponerse con amonestaciones del otro, Uh-huh. llamando al otro escuálido o contrarrevolucionario, o utilizando la etiqueta de revolución para justificar todo, inclusive cualquier desmán que comete su política. Cuéntame un poco acerca de tu experiencia con Padura y sobre todo esto que me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido él inteligente para criticar de alguna manera al régimen cubano, pero saber hasta dónde, ¿no? Él es, mira, Padura es fiel hijo de la revolución en el sentido siguiente. Él sí cree en la revolución. Sí. No es, quizás no lo tiene muy analizado, pero él quisiera creer que toda esta gesta, que ya tiene 60 y tantos años, uh-huh, valió algo. Porque también, aunque es de mi generación, fue chico cuando sucedió, sí, es un poco mayor que yo, puso su vida en él. Y por más que tiene sus críticas, y las tiene muchas, no quiere ser disidente, no quiere ser conocido como un escritor disidente, se nutre de su patria, quiere vivir ahí y a cambio ha hecho un pacto, un trueque, que es no salir con todo el rigor que podría para denunciar lo que ve. Entonces, porque él mismo me ha dicho, él lo dice en la pieza, ¿no? Él no quiere ser un escritor de exilio. Uh-huh. Entonces, es su gran trueque. O su pacto faustiano, hasta cierto punto. Es una especie de baile casi kremlinesca, ¿no? Sí. Que es interesante de presenciar. Es el único que lo hace. Hasta cierto punto, Pedro Juan Gutiérrez también lo hace. Sí. A través de su insistencia en el sexo vulgar, crudo, todos los días, es lo que hacen sus personajes.
Sí. tienen sexo todo el tiempo. Y es como si, ante la falta de una vida o de otra vida, hacen el amor, o por llamarlo algo. Y es su forma de expresar su inconformidad y su crítica con el sistema. Pero es como muy delgada la línea de lo que es la censura, ¿no crees, John? Sí, hay varias formas de ejercer la censura. En el caso de Cuba, pues alguien como Padura entiende que tiene un límite, porque el Partido Comunista, que es monolítico, le va a increpar si cruza la línea. Entonces, hay autocensura, ¿no? Hay autocensura. Cualquier buen cubano sabe, o cubana sabe hasta dónde puede llegar, y van a sufrir ciertas consecuencias. Wendy, que tú bien mencionaste, ha padecido las consecuencias de excederse los límites que han respetado Padura y hasta cierto punto Pedro Juan. En México, o los países en donde los medios dependen de los campos pagados del gobierno, pues si de pronto el gobierno te priva del campo publicitario, te mueres, tú sientes la asfixia. Y entonces, el esfuerzo o el intento ahí por parte del gobierno es obligarte a ser menos expresiva, menos vocífero con las críticas, ¿sí? Entonces, hay maneras de censurar y hay diferentes maneras de censurar. Pero la línea es, sí, es siempre obligando uno a la autocensura. O bien te asfixian con dinero, o es la opción más dura, ¿no? Del destierro, o peor en algunos países. Grita porque es su forma de hablar, porque quiere que le escuchen. La desgracia multiplicada en esa voz, ese rostro, en tantas palabras que no dejan de salir a pesar del miedo y el silencio de muchos, y en contra de la torpeza, corrupción y burlas de todos los niveles de gobierno, pero asegura, firme, porque ella los quiere encontrar, dar con ellos. Los que están más susceptibles a riesgos son los que viven en provincias, y provincias en donde los caciques regionales, sean gobernadores o senadores o alcaldes, narcos, ¿no? Son los verdaderos mandamases. Y ya sabes, o sea, tú cruzas la línea en tu periódico, te matan. ¿Sí? México está plagado de muertes así. Total. Y también, pero bueno, y ni hablar de Centroamérica. ¿Dónde queda verdaderamente la gente que creyó en las utopías? Buena pregunta. Mira, en el caso, hay una respuesta brutal y muy sencilla. Los chicos y chicas que érase una vez se habrían ido a la montaña para empuñar un arma a pelear para su futuro, ahora van a las pandillas. Sí. La criminalidad es lo que ha captado ese sector de la izquierda. Ese sector no de la izquierda, sino de la población. De la población, sí. Suple la necesidad de pelear para ganar las migajas del poder. Ya las migajas están ahí, corren a través del fondos de la economía de cada país en la forma de las prebendas del narcotráfico o otras prácticas corruptos. No existía hace 50 años. Ese dinero no existía. El narcotráfico no existía. Si eras hijo de machetero en El Salvador, te ganabas $1 al día si tenías suerte, es lo que te tocaba a ti también. La única otra opción era subirte a la montaña y hacerte guerrillero. Pocos eran los que fueron a Estados Unidos. Hoy en día son las pandillas, los maras, ¿no? Las organizaciones delictivas que están en todos los barrios, en todos los países, y a veces en todo el país. Y entonces eso es lo que la victoria del capitalismo ha traído, la cultura del consumo, y ha traído dinero a la parte más baja de la sociedad. También pueden tener sus cosas, pero a cambio de no empuñar una arma para una idea, sino para ser sicario, para hacer venganzas entre pandillas, para ejercer el poder en tu barrio.
siempre queda la esperanza. Ojalá, ojalá, John. Mira, los pobres siempre son arcilla en las manos de los demás. Sí. Estamos en un impasse muy, muy feo, Irma. No durará para siempre. Así como Latinoamérica tenía una historia cíclica, tiene sus vaivienes, estamos en un bache. La rueda sigue. Va a haber respuestas a estos demagogos, estos déspotas y estos populistas. Estas injusticias, las injusticias, la gente no son carneros para el carnicero siempre. O sea, siempre hay un momento en que dicen no más. Entonces, ahí va la esperanza. Ojalá no sea muy sangriento, pero todo esto se cobra en el futuro próximo. Y por ahí también hay algo, puede ser ese futuro próximo que te aseguro que puede ser el repositorio de esperanza. Gracias, John. A Gracias. ti. A ti. Chao, chao.